un autobús escolar. Es un día de abril, concretamente un martes 10, año 1979. Un autobús escolar al ralentí, como tantas veces hemos escuchado en nuestra infancia. Los niños suben a él. Son muchachos de pueblos cercanos a Vigo y han sido premiados con un viaje extraordinario en la Semana Santa. Un viaje que les ha llevado por Madrid, el Museo del Prado, el Parque de Atracciones. Un viaje que ha pasado por lugares maravillosos que ellos no conocían, como Salamanca o Toledo. Es la hora del regreso. Paran en Benavente, provincia de Zamora. Comen en el hostal Casa Poli. El autobús espera. Emprenden el camino. Lo que hoy es la carretera nacional 525, entonces era la comarcal 630. Es probable que algún amigo ahora, a la 1:11, solo con estos datos que he dado, abuela Pluma, esté tejiendo en su mente una de las historias más dramáticas que he conocido en nuestro país. Esta noche, amigos, pido un esfuerzo porque el programa es duro. Es una historia trágica, dolorosa, terrible, heroica en ocasiones, y también os lo aseguro, pero para eso hay que descubrirlo esta noche, misteriosa. El autobús recorre unos 4 kilómetros. Son unos 60 niños, sexto, séptimo, octavo de EGB. Algunos cantan en la parte posterior, animando al conductor a que acelere. Otros juegan distraídos y algunos incluso dormitan después de la copiosa comida en Casa Poli. Están llegando al puente que atraviesa el río Órbigo. El río Órbigo tiene unas aguas casi turbias, ocres, baja muy crecido. Ha habido lluvias en las últimas fechas. Es un río conocido por su frondoso paisaje y sobre todo por los remolinos y pozos que hay en su interior como bocas, como trampas. El pueblo se llama, y todavía de vez en cuando manos anónimas dejan una corona de flores allí, Santa Cristina de la Polvorosa. Cuando el autobús llega justo a la curva que da inicio al puente de piedra de la vieja comarcal 630, ocurre algo. Choca contra el pretil, va hacia el otro lado de la calzada y se precipita a unas aguas que están a 5 grados de temperatura. El autobús cae a plomo, boca abajo, las ruedas hacia arriba, rodando todavía, se hunde rápidamente debajo de las ojivas del puente y justo penetra en uno de esos pozos de la muerte. Río de vida y muerte el río Órbigo. Lo ha sido a lo largo de la historia. 10 de abril, 4 de la tarde, 1979. Solo 9 niños se salvaron. 9 niños que vivieron dentro del autobús escenas que ningún ser humano que no haya pasado por esto puede imaginar. Uno de ellos es Roberto García. Lo hemos localizado. Él se salvó. Él comprobó cómo sus amigos, sus compañeros, le agarraban de las piernas y tiraban hacia abajo, en un acto de intento de supervivencia. Él, con tan solo 10 años, sintió eso de las diapositivas que pasan por la mente, resumiendo una vida, aunque era una vida corta. Roberto se salvó de milagro y nos lo recordaba. Cuando me recuerdo, estaba el autobús llenándose de agua ya. Entonces, pues no sé si ponía el cinto, y aparte también me estaba mirando, si miraba a mi prima, bueno, la prima de mi padre, que era la prima de mi padre, a ver si la miraba, que era de mi edad, estaba por delante mía. Entonces, pues por instinto me agarré, donde se ponen las maletas arriba, que eran de red, pues me agarré arriba al rollo de las maletas y pues dejé que el autobús se llenara de agua. Y pues intenté salir, cogí aire, intenté salir, pues no sé si fue por la ventana de parabrisas o por un lateral, pues no me acuerdo muy bien. Y en ese momento pues lo pasé muy mal porque intentaba salir para arriba, llevabas cuerpos flotando, gente que notabas, ¿sabes? Se estaba debatiendo entre la vida y la muerte ahí. Y intentaba salir para arriba y me agarraban por los pies. Y claro, yo en esos momentos
Recuerdo que me pasó toda mi infancia, pocos años tenía, pero cosas por la mente en segundos, en pocos segundos que debió ser, me pasaron por la mente cantidad de cosas cosas que no sé explicártelas ahora porque es algo, cosa que te arrepientes de, no sé, muchas imágenes como si fuera un fotograma, le pasan por la mente todo. De inmediato la vecindad escucha el golpe, escucha un sonido seco. El autobús yéndose a pique, a lo más profundo, la mala suerte, la corriente, la crecida del río lo lleva hacia esa especie de sima. Solo será capturado después por tenazas metálicas, 48 horas después, y todavía con muchos niños en su interior. Otros han salido por las ventanas, la mayoría corre ya cadáver río abajo. Las primeras palabras evidentemente son de absoluto abrazo a las familias que perdieron a sus seres queridos, a niños que tenían todo por delante en la tragedia del río Órbigo. Yo creo que algunas de estas tragedias y algunos hechos heroicos hay que recordarlos. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, a profesores que iban allí en ese autobús de la muerte, como Manuel Pandín, profesor de educación física, salvó a 6 niños, con el último no pudo, le fallaron las fuerzas, apareció debajo de los asientos. ¿Cómo olvidar a personas del pueblo de Santa Cristina que se arrojaron al agua de inmediato a salvar a niños y se arrojaron al agua apenas sin saber nadar, simplemente porque estaban viendo una tragedia de dimensiones absolutamente apocalípticas? Había que ayudar, había que poner remedio a todo eso, pero era solo el inicio de una noche espantosa, una noche de búsqueda. Hemos hablado con personas que en ese mismo lugar, en las orillas, rescataron con sus propias manos a los únicos 9 niños que salieron de este trance con vida. Había una corriente terrible y un aire horroroso además, y la niña gritando auxilio, auxilio, y sacarme de aquí, y entonces gracias a Dios se pudo sacar. Montserrat se llamaba la niña, otra cosa no puedo decir. Y dijo la niña además: no se lo diga usted a mi papá ni a mi mamá. La pobrecita, lo tengo grabado. Desde ese día yo moriré, aunque viviera 1000 años, no se me olvidaría nunca jamás las palabras de la niña. Y a muchísimos amigos que estaban allí, que nos han atendido, no se les olvidará jamás toda la escena, la terrible escena del río lleno de cadáveres. Hubo más personas que llegaron con intención de informar. El primero de todos fue el corresponsal de Televisión Española en la provincia de Zamora, Félix Navarro. Se montó en una barca, acudió al lugar, cámara en mano. Había que contar esta historia. Es curioso que ahora en los archivos de Televisión Española apenas se guarda un solo recorte, fotograma de esta tragedia, porque había muchos elementos importantes para, por ejemplo, saber qué ocurrió justo en la curva del puente del río Órbigo. Félix Navarro, desde luego, en la cámara que es el alma y la memoria, rebobinaba y tampoco podía olvidar. Y al levantar el autobús, la imagen tan drástica que me quedó, el autobús colgado de la grúa y niños cayendo, cadáveres cayendo al río otra vez, muertos, y bueno, no sé, fue una imagen que eso, quien lo vivimos, desde luego no la hemos olvidado ni la olvidaremos nunca. Y entonces, en uno de los trabajos, en una de las veces que yo iba montado en una barca con los buceadores que iban buscando niños por toda la orilla del río y demás, pues yo iba con la cámara grabando. Y bueno, pues una otra imagen que antes se me olvidó contártela, pero que me quedó muy grabada también, fue pues cuando sacaron a un niño comido por los peces. Durante varias noches consecutivas, todos los pueblos de alrededor de Benavente, toda España realmente, con el latido, seguía los acontecimientos en el río. A la noche siguiente se recupera la carcasa del autobús, había 12 niños dentro, muchos de ellos todavía con las manos golpeando en los cristales, agarrándose las aristas. Otros tardaron en aparecer casi un mes a kilómetros de este lugar, arrastrados por el Órbigo. Estoy seguro
que más de un amigo está preguntando ahora mismo, en su vehículo, en su dormitorio, en su lugar de trabajo, ¿qué tiene que ver esto con el misterio? Ahora lo vais a descubrir. Hay muchos testigos, muchas personas, incluso algunas sin conocer la tragedia, que han vivido experiencias en este lugar, precisamente en este lugar. En un instante quiero hablar con el periodista que de verdad se fundió con los hechos y nos legó una serie de crónicas a través de Diario 16 que ponen los pelos de punta. Y le quiero preguntar también qué opina de que el eco, parece ser, según dicen algunos testigos, todavía permanezca ahí. Pero ahora, a la 1:21, abrimos líneas, como siempre, líneas de contacto. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos líneas de contacto, abrimos la encuesta y, sobre todo, por favor, sabemos que hay gente que recordar esto es un tremendo dolor. Lo hemos hecho con muchas tragedias, porque son parte de nuestra historia y a veces no hay que olvidar. También hay un elemento misterioso aquí, pero nos gustaría recopilar todos los testimonios posibles. Si vivisteis la tragedia, si conocisteis gente, si habéis pasado algún tipo de experiencia en el lugar, como le ha ocurrido, por ejemplo, a campistas y a personas que muchos años después han estado precisamente en este lugar, en la orilla del mismísimo río Órbigo. Así que abrimos vías de contacto. Claro que sí, que líneas abiertas, como siempre. Si queréis mandar un mail, milenio3 con número @cadenaser.com. También la web de la cadena Ser, cadenaser.com, para publicar los mensajes. Segundo a segundo los vamos a ir subiendo. Y nuestro 27699 es nuevo número para mandar los SMS. Como siempre, Iker, vamos a sortear 3 libros, 3 novelas, para que la gente pueda leer tranquilamente en su casa, y también pueden votar ya en el debate de la semana en Milenio 3. En ikerjimenez.com la pregunta de esta semana es: ¿crees en la maldición del exorcista? ¿Y por qué? Bueno, pues eso viene en la segunda hora. La maldición del exorcista. Quizá venga en el túnel del tiempo. Tengo en las manos los reportajes. Diario 16. Portadas, prácticamente una docena de portadas. El río Órbigo se tragó a 45 niños. 22 cadáveres río abajo. Y un sinfín de fotografías y de historias tremendas. Fue un desgarro auténtico para un periodista, para un maestro de periodistas. Paco Pérez Avellán, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, que pues efectivamente es que a mí me toca eso absolutamente, la carne viva. Yo soy una persona muy receptiva a las cosas que le pasan a los niños. Y aquello fue una tragedia a los niños, a una cantidad enorme de niños, por lo tanto una cantidad enorme de familias, de padres. Hubo una demostración tremenda de dolor y de solidaridad, y también una concentración de todas las personas cercanas al lugar del accidente. Paco, visiones, ¿no?, diapositivas. Tú llegas para hacer un reportaje, sí, y yo no sé en la si... puerta de Benavente, del hospital, llegaban los padres, preguntaban por los hijos, visitaba la persona que les atendía una pequeña lista muy corta, de solo 9 nombres, y los que no estaban en esa lista estaban en el río. Decir que estaban en el río, todo el mundo inmediatamente tenía una imagen de lo que pasaba. Paco, la estampa que nunca podrás olvidar de aquellos reportajes, de aquellos días, siguiendo la noticia y paso a paso la recuperación de cadáveres, porque no es el día del accidente, sino son las noches en vela en aquel lugar. Exacto. ¿Qué estampa no puedes olvidar, Paco? Se me caían las lágrimas absolutamente ver a las familias, a los padres, siempre hasta el último minuto aguantando la esperanza de que su hijo hubiera podido escapar, que estuviera río abajo, que hubiera algún lugar donde se hubiera podido refugiar, que estuviera sencillamente desmayado, que hubiera perdido la conciencia, cualquier cosa. Se creía en cualquier cosa, a pesar de que lógicamente los técnicos decían que no había habido tiempo de que se pudieran salvar los niños, que todos probablemente estaban, algunos retenidos en el autobús y otros golpeados por la inmersión rapidísima y probablemente el fallecimiento casi inmediato en un lugar donde había una corriente tremenda. Pero a pesar de todo, la esperanza estaba intentando triunfar allí, mientras que la gente quería apoyar aquello, el deseo de los padres, y arroparlos. Bueno, era una demostración de humanidad extrema,
que ha unido, yo creo, para siempre las localidades donde sucedió el accidente con la de Vigo, donde había partido la excursión, y que se han convertido tanto Vigo como Santa Cristina pues en dos lugares interdependientes. Y desde luego a mí me parece que allí quedaron toda clase de ecos, de gritos de esperanza, de dolor, de alegría, porque también hubo pocos, pero hubo momentos en los que la gente descubrió que su hijo estaba entre los supervivientes. Estuvimos durante un tiempo casi psicóticos intentando recuperar del río 45 cuerpos de niños que mucha gente quería pensar que estaban vivos, que se negaban a obligar a sus mentes a pensar que no les podía haber pasado eso a ellos. Es que se han ido de excursión, es que estaban sencillamente pasando un tiempo y muchos de ellos habían rogado a sus padres que les dejaran ir y estuvieron a punto de no ir y habían acabado de esta forma. Tú has mencionado la palabra dolor y tú has sido un compañero gráfico y testimonial, has relatado dolores en muchas partes, pero este dolor alcanzaba unas cotas difíciles de superar, ¿verdad? Claro, es que estamos hablando de chiquitos en un momento extraordinario de su vida, 12, 14 años, o sea, chavales que ya se daban cuenta de todo, que tenían sus sueños, que tenían perfilado lo que querían ser de mayores, que habían hecho un curso excelente, que aquello era un premio y que el premio acababa en las aguas turbias del río Órbigo. Los padres, los que se habían resistido hasta el último momento y habían dicho el sí, es que se daban con la cabeza contra las paredes. Las personas que habían creído desde el primer momento que aquello era lo que se merecían sus hijos, no sabían cómo lamentarlo. O sea, era un dolor tan enorme de todas aquellas personas y una conjunción tan terrible que no había manera nada más que buscar el hecho de recuperar los cuerpos para poderles dar un poco de paz a las familias que estaban allí concentradas. Y la gente que había acudido se mordía los dedos porque no sabía qué hacer, qué se podía hacer. Lo terrible no era que el río llevara tanta agua, que el autobús estuviera tan profundo, sino que es que no se veía nada, no se podía hacer nada más que a tientas, que solo especialistas podían bajar allí, el riesgo era máximo, por supuesto, y aunque la gente intentara cualquier tipo de acción suicida, aquello no llevaba más que a la desesperación. Paco, por último, si yo te digo a ti que hay diferentes testimonios de personas que desconocían incluso que ese era el lugar de la tragedia y que en las zonas, por ejemplo, de acampada, sin saber dónde se encontraban, nos han reportado, y lo van a contar valientemente, sus sensaciones de ecos, de niños, de sonidos, ¿tú qué puedes pensar? Pues me lo creo absolutamente, Iker, porque la manifestación fue tan profunda, tan extensa, de tanta gente, de tantos corazones unidos por un mismo hecho. El dolor, el tratar de apoyar a aquellas personas sin saber realmente qué decirles ya, pero simplemente permaneciendo a su lado, compartiendo sus lágrimas. Y todo eso tiene que haber dejado un rastro. Aquí, en la mano, las portadas varias, prácticamente una semana entera, Diario 16, enviado especial al río Órbigo, Francisco Pérez Avellán. Diario 16 ya no existe, pero la hemeroteca nos permite recuperar auténticas joyas dolorosas, eso sí, del periodismo de sucesos. Maestro de periodistas, Francisco Pérez Avellán, muchas gracias por tu testimonio. Muchas gracias, Iker, y por tu labor, que es extraordinaria. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. A los 9 días de la tragedia, un helicóptero de rescate hacía una fotografía insólita. Había 9 rosas rojas flotando río abajo. Alguien, otra mano anónima, quizá las mismas que de año en año siguen dejando flores y coronas en un cruceiro, una especie de símbolo de la comunión que se trasladó entre Galicia y Zamora por este acontecimiento. Esas manos, como digo, siguen dejando una especie de recuerdo hecho flor para que nadie olvide. Nadie sabe qué pasó exactamente. Hubo rumores. Una de las niñas, la primera niña que es rescatada, tiene 16 años, sin identificar. La segunda está viva y dice que dentro del autobús se había hecho una especie de broma, se habían lanzado polvos pica pica, el conductor había perdido el control, aunque luego, hay que decirlo, otros testigos dijeron que esa niña estaba fuera de sí.
Nadie sabe qué ocurrió exactamente en esa curva para que el autobús cayese las aguas heladas. Lo que sí sabemos es que, como ha descrito de forma genial, como siempre, Paco Pérez Avellán, toda la gente de Santa Cristina, de la Polvorosa y de los pueblos cercanos a Benavente estuvieron noche tras noche con sus manos intentando lo imposible. Como digo, durante casi 2 meses siguió habiendo recuperación de restos en el río. Lo curioso es que 30 años después hemos entrevistado a muchos de esos héroes anónimos y no tan anónimos, algunos como José Fernández Castro, que cuentan que las imágenes que vieron, y esto es profundo enigma humano, las imágenes que vieron tan a contracorriente de los niños con la vida segada en ese instante, marcaron de tal forma su existencia que la depresión les ha acompañado durante toda la vida. Hombre, que me afectó, por eso lo pasé muy mal, por eso lo ha pasado muy malísimamente. Y luego después, pues muy mal, con todas las cosas, con todo, con el trabajo, no era dueño de mi persona, de nada. Ni podía trabajar, iba a trabajar y yo qué sé. A los 2 meses se recupera un chándal de niña y unas postales del Museo del Prado, flotando todavía en las aguas del río Órbigo. Yo sé que mucha gente ahora mismo en la zona estará con el corazón en un puño, algunos con un dolor que no se mitiga, pero todo esto, como ha ocurrido en otras partes del mundo, conecta con el misterio. Quiero saludar ya a nuestro compañero Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Buenas noches, sí. Felicidades, Santi, por el trabajo en Chernóbil. Muchas gracias. Felicidades. Y además hoy estrenas una sección que va a ser maravillosa, La España Secreta. Pues sí, vamos a aplicar el mundo de las conspiraciones. Vamos a tenerlo esta vez cerquita, que siempre hablamos de cosas de muy lejos. Pues esta vez vamos a hablar de las cosas que nos tocan de cerca. Quiero que escuches muy atento, para que me des luego tu opinión, ¿de acuerdo? Y ahora conexión con Málaga, ni más ni menos, con un sitio muy especial, con un templo del conocimiento de Carmen. ¿La radio conecta con qué lugar? La radio conecta directamente con la vivienda biblioteca de Javier Sierra, que creo que ya nos está escuchando. Javier, buenas noches, compañero. Muy buenas noches. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Está rodeado de libros, de portadas de periódico, de fichas de la hemeroteca. Y algunos titulares tremendos. Exactamente. Imagino que un sobrecogimiento, escuchando a Paco Pérez Avellán y escuchando a los supervivientes, se le pone a uno el nudo en la garganta, ¿no? Mira, tengo delante las declaraciones que hizo una niña de 13 años, Mercedes Domínguez, al diario ABC, que publicó un gran titular al día siguiente diciendo: un profesor me llevó hasta la orilla y luego se ahogó. Y cuenta Mercedes Domínguez, esta niña, que todavía tuvo tiempo de ver a su profesor, el profesor de gimnasia que antes mencionabais, decirle adiós con la mano después de que se hundiera en el autobús. En fin, la historia es tremenda, se mire por donde se mire. Estamos aquí todos, Carlos Largo, Fermín Agustín, Noel Calero, nuestro querido compañero en la nave del misterio, tantas noches. Aquí está de nuevo don Noel, en un programa muy especial, muy sobrecogedor. Es que la prensa se volcó. Yo sé y repito, y nuestro cariño para las familias, para la gente de Zamora, que a nadie le gusta que un pueblo esté marcado por un acontecimiento así, pero esto es la historia, y ahora entenderéis por qué hay que plantear bien lo que pasó para contar lo que vamos a contar. Carmen, esos 9 niños supervivientes contaron cosas. Contaron cosas, Iker, tú antes lo apuntabas, no se sabe muy bien a qué se debió el trágico accidente. Algunos apuntaban a que era un exceso de velocidad, otros a una curva muy cerrada que hay justamente antes de entrar hacia el puente que cruza ese pueblo, Santa Cristina de la Polvorosa, pero los periodistas que se acercan hasta el lugar, los primeros testimonios que recogen, por ejemplo, el de la niña que tú hacías mención antes, decía Iker, palabras literales: unos compañeros se dedicaron a lanzar pica pica al conductor del autobús. A este empezaron a llorarle los ojos. Pero fíjate, eso lo corrobora Francisco González Mella, un niño de 11 años, también uno de los supervivientes, que él no lo describe como que los niños tiraran los polvos pica pica, sino que fue un profesor, el profesor Padín, echó polvos de hachís, así lo llama el niño, atrás. El conductor se despistó y por poco se mete en un bache muy grande. Lo esquivó y nos metimos en un badén. El conductor giró el volante para dar la curva y nos fuimos por el puente hacia abajo. Escenas de cómo los niños con 10, 11 años, como Roberto García, el que hemos encontrado, algunos agarrados
al asiento de delante y por eso se salvaron, porque salieron flotando, otros agarrados por los tobillos por sus propios compañeros. Escenas que desde luego cómo van a olvidar esos chiquillos, ¿no? Pues sí, es muy difícil de olvidar, Iker. Y fíjate, publica el Correo de Zamora entrevistas con los 10 supervivientes, así es el titular. Van 4 horas después de que se produzca el accidente al Hospital Comarcal de Benavente y allí se encuentran con los supervivientes. Están divididos en varias habitaciones, de 3 en 3, y poco a poco los van entrevistando. Entran en la habitación de las niñas. Estas estaban más conmocionadas todavía que los pequeños y empiezan a preguntar por sus amigas y por sus amigos. Dicen, ¿estarán en la habitación de al lado? ¿Los habéis visto? Y esos niños ya no están. Estaban todavía en el río Órbigo, Iker, y sus cuerpos todavía no habían sido rescatados. Bueno, llegados a este punto le pido mucha atención, por favor, a Santiago Camacho, a Javier Sierra, a Carmen y, por supuesto, a los cientos de miles de amigos que ahora conectan con nosotros, quizá algunos cerca de ese lugar donde se alza un cruceiro y donde a veces, en los últimos 30 años, repito, alguien deja coronas de flores en la orilla del río Órbigo. Río de vida, siempre el río es vida, pero también muerte. Gracias a un querido familiar, casi un hermano mayor para mí, o un hermano mayor para mí, mi primo Roberto, que he vivido muchas aventuras tras los misterios desde niño. Él fue el primero en informarme de la increíble historia de Pedro. Ahora todos nos vamos a sobrecoger, y yo le doy las gracias enormemente a Pedro porque es un valiente. Eso es lo primero, es un valiente, porque sabemos de otra gente que ha vivido cosas parecidas, pero claro, no dan el salto a contarlo, simplemente a contar lo que vivieron. Sabemos que hay mucha gente esta misma noche, y pedimos vuestra participación en las vías de contacto. 2799, ¿no? 27699. 27699, palabra clave milenio, las vías de contacto ordinarias, porque si alguien sabe algo, queremos investigar. Nos ha impresionado mucho esta historia y lo hacemos desde el corazón, porque hay una conexión con el misterio, que no nos extraña. Paco Pérez Avellán decía que no le extraña que haya ecos, viviendo y viendo lo que él sintió allí. Pedro está con nuestros compañeros de Ser Vitoria, 1:37 en directo. Pedro, muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Imagino, Pedro, que para ti haber escuchado todo lo que hemos contado en esta media hora también impresiona, ¿no? Es la historia que tú, importante, y tu familia no conocíais. Pues no, la verdad que no, y me he quedado bastante impactado con lo que he escuchado porque apenas conocía detalles y... Ahora puedes entender quizá un poco más así lo que te ocurrió, o por lo menos imagino que le da otra dimensión, ¿no?, a la vivencia que ahora nos vas a contar. Pues sí, la verdad que sí, que escuchando los detalles, claro, porque yo tenía otra idea, no sé, tenía una idea del accidente que había pasado un autobús de niños y tal, pero no me hacía la idea de que fuera tan dramático y que la tragedia tuviese esa dimensión, no sé. Lo has dicho perfectamente, Pedro, tan dramático, ¿no? Porque hay accidentes, evidentemente ha habido muchos, y muchos de autocares, y muchos de niños, y muchos que son desgarradores. Pero tal y como se produjeron los hechos, la película de los hechos, con la gente casi viendo una muerte anunciada, fue algo terrorífico. Bueno, pues Pedro, que es un excelente profesional, una persona que se viste por los pies y que no tiene ningún interés en contar ni dejar de contar, ni gana nada, ni desde luego quizá pierda, en el sentido de, oye, estas cosas siempre da un poco miedo contarlas, ¿no? Viví una experiencia de poner los pelos de punta, así de claro, como hemos escuchado otras, cuidado, que no es la única. Pedro, me gustaría que rebobinases. El sonido nos llega perfectamente gracias a los compañeros siempre eficientes de Red Vitoria, de Ser Vitoria, de la cadena Ser en Vitoria, queridos amigos. Porque Pedro, es hace casi 20 años, ¿verdad? Sí, Cuéntanos, estás con tu familia y ¿qué ocurre? Decides parar pues en este lugar. Nosotros nos dirigíamos a Galicia y bueno, saldríamos sobre las 5 de la tarde, más o menos, y a eso de las 9:30, como se nos hizo de noche, llegamos a Santa Cristina y de forma improvisada pues vemos una chopera y decidimos parar. Para que te sitúes, donde nosotros paramos queda pues justo antes del puente que da entrada al pueblo, a mano derecha, en una chopera que queda un poco como más abajo porque la carretera comarcal está a más altura. A ver, un momento, por favor, se ha colado unas voces. Ahora parece que se regulan. Había algún tipo de conexión desde Vitoria, ¿no? ¿Abierta? ¿Noel? Sí, creo que era eso. No era ningún efecto del programa, ni mucho menos. Parece que era la propia conexión con Vitoria. Pedro, te escuchamos. ¿Me escuchas? Perfecto. Es que había algún pequeño sonido que daba un sonido como de fondo. Me contabas, año 91,
vais dirección a Galicia y decidís parar ya de noche cansados en este lugar. Sí, decidimos parar para dormir y cenar, y vamos, donde nosotros paramos es una chopera que queda como a la derecha de la carretera comarcal, justo antes de la entrada del pueblo, justo antes del puente que pasa sobre el río Órbigo. Donde nos quedamos a acampar queda como a unos 100 metros de la carretera y a unos 50 metros del río, para que te sitúes. Cenamos, montamos 2 tiendas de campaña donde durmieron mi hermano y mi padre, y bueno, y en el roulotte pues dormimos mi madre, mis hermanas y yo. Estáis durmiendo tranquilamente, la noche pasa, cena plácida, toda la familia, además, es que el caso tiene su miga porque es toda la familia prácticamente, una parte de la familia. Yo no sé qué hora podría ser, Pedro, pero empieza a ocurrir algo en mitad de la noche, ¿no? Sí, pues nos acostamos y a eso de las 3 de la mañana a mi madre empezó a escuchar como ruido, como si anduviesen con las cosas fuera, como el ruido, había sillas fuera y mesas y demás, y como si anduviesen con las cosas. Entonces, ¿qué hace? Dar un golpe. Ella pensó que podría ser un perro, pues porque habría una zona de huertas cerca, y dio un golpe. Bueno, en respuesta a este golpe empiezan a golpear lo que es desde el exterior todas las paredes del roulotte de forma contundente, con agresividad. Además, los golpes eran muy continuos. ¿Has dicho agresividad? Sí, agresividad, rabia, con virulencia. Los golpes muy continuos, como para que te hagas una idea, como si 15 o 20 personas estuviesen golpeando al unísono desde el exterior, hasta tal punto que el roulotte empezó a zarandearse. Vamos a ver, desde dentro tú tenías 12 años, ¿no, Pedro? Sí, 12 años. Desde dentro, tus hermanas, tu madre y tú comprobáis que el roulotte entero está zarandeándose. Sí, y que están golpeando por todos los lados, al unísono. ¿Cuánto tiempo, Pedro? Pues esto duraría como 8 o 10 minutos. ¿Y cuál es la reacción de tu familia? Intentan gritar, pero según me cuentan, algo se lo impide. Notan como una especie de nudo, como cuando en un sueño uno intenta gritar o uno intenta avanzar y no avanza. Intentan gritar, no pueden gritar, pero bueno, al poco pueden gritar, comienzan a gritar, empiezan a llamar a mi padre, y así se tiran como, pues ya te digo, 8 o 10 minutos lo que duraría. Estás, imagino, Pedro, escuchando ahora mismo. Si haces un esfuerzo, tú ahí, en la radio ahora mismo, en esta conexión, yo estoy seguro, Pedro, que ahora mismo en tu mente puedes llegar a volver a escuchar esos golpes. ¿Y cómo eran? ¿A qué se parecían? Pues, a ver, para que te hagas una idea, son golpes continuos, pero no como si tú intentases mover un coche, como si un grupo de personas, 5 o 6 personas, intenta zarandear un coche o moverlo, no. Eran golpes contundentes, con mucha rabia, con mucha violencia y muy continuos, y encima por todo el exterior. Entra tu padre, creo, incluso llega a armarse con una barra de hierro o algo parecido para ver qué está ocurriendo, ¿no? Sí, bueno, claro, hay una cosa que te quiero aclarar. Había 4 ventanales, pero el posterior, o sea, el delantero y el posterior, que eran bastante grandes, la zona estaba iluminada porque había una farola bastante grande en la carretera, y como estábamos cerca, pues había iluminación. Por cuando todo eso sucedió, por los ventanales no se veía absolutamente nada. O sea que estáis escuchando estos golpes fuertes, toda la roulotte zarandeándose, pero podíais ver el exterior y no había nadie. No había nadie por ninguno de los ventanales, no se veía nada, y había claridad suficiente como para haber visto. No se veía absolutamente nada. ¿Tú llegas a gritar, Pedro? ¿Tú qué haces? Mi reacción, bueno, yo igual como era el menor, tenía 12 años, pues me quedo bastante bloqueado por el miedo, y yo soy el único que no grita. Mi madre y mis hermanas, como te he dicho antes, intentan gritar, algo se lo impide, como si tuviesen un nudo en el estómago. Después gritan durante muchos minutos, y solo al final mi padre escucha sus voces, y cuando oímos la voz de mi padre, aquello cesa de repente. Y cuando llega él a la roulotte, imagino, para ver qué ocurre, ya aquello se ha marchado. Sí, ya no. Los golpes cesaron justo en el momento en que él nos escucha, y lo que nos dice, claro, le contamos lo que ha pasado y dice que no puede ser, que él no ha escuchado nada, y mi hermano
tampoco había escuchado ni gritos ni golpes, y eso que duró 8 o 10 minutos. Lo increíble, si cabe la palabra, lo más asombroso es que después, horas después, tenéis la oportunidad, con la claridad, la primera claridad, de ver qué ha pasado fuera de la roulotte. Claro, lo más sorprendente y lo más llamativo es que a la mañana siguiente nos damos cuenta de que todas las paredes del roulotte, incluso el techo, había marcas de manos negras, como manos negras pequeñas, como de niños de 8 o 10 años, como si hubiesen cogido un grupo de niños ceniza o hollín o algo negruzco y hubieran impregnado las paredes del roulotte con marcas de sus manos. Estaban repletas, incluso el techo. Tú tienes, ahora imagino, Pedro, la imagen en tu mente de esas manos. Sí, eran manos pequeñas y además las marcas de las manos tardó bastante tiempo en irse, porque a pesar de lavarlo muchas veces, yo creo que estuvieron meses esas marcas. Hasta el techo. El techo incluido, sí, el techo repleto. Todo estaba lleno de marcas de manos pequeñas. Y manos de tamaños diferentes, además. ¿Ningún integrante de tu familia, Pedro, conocía la historia de la tragedia del río Órbigo justo ahí? No teníamos ni idea. Pero alguien, no vamos a decir quién, pero de la zona, cuando asustados contáis lo que ha pasado, ¿qué os cuenta? A la mañana siguiente van a hacer unas compras y hay una persona a la que le cuentan, oye, nos ha pasado esto y tal. Y nos comenta que no es la primera vez que llega a sus oídos pues lo que nos ha pasado, que le han contado cosas parecidas, pues diferentes personas que han pasado la noche en ese mismo lugar. Y que claro, que todo a raíz, nos comenta que ahí ha habido un accidente y que unos años atrás, y que a partir de entonces hay gente que le comenta cosas parecidas a lo que a nosotros nos ha pasado, y que no comentáramos nada y que no dijéramos nada, no querían saber nada del tema. La tragedia del río Órbigo, como veis, amigos, una cicatriz en la tierra de Zamora, una cicatriz para tantas familias, para 50 familias, ¿no?, que perdieron lo más querido. Se conecta de esta forma con el misterio, como ha ocurrido en otras partes del mundo. Tú luego, imagino que el miedo, que la impresión le acompaña a uno. Hemos escuchado, Pedro, a gente que estuvo en las operaciones de salvamento 20 años antes, 22 años antes de lo que te ocurre a ti, y que siempre les acompañaba esta historia. Yo creo que tú, en sueños, por lo que me has contado fuera de antena, sufres esta presencia de alguna forma, esta impresión de lo ocurrido durante mucho tiempo, ¿no? Eso es, yo soy el único que no grita, pero se ve que interiorizo el miedo de otra forma, porque era el menor. Y a mí me pasa que durante 2 o 3 meses yo revivo en sueños lo que nos pasó, lo que te he contado, a la misma hora, prácticamente las 2 o 3 de la mañana, prácticamente casi todos los días. Me levanto gritando y con el alivio de menos mal que ha sido un sueño y menos mal que estoy en casa. Tu familia, sobre todo tus hermanas y tu madre, una familia normal y corriente, ¿cómo interpretan estos hechos o qué piensan, sobre todo cuando les cuentan detalles de la tragedia que se vive allí? Nosotros, nuestra sensación, si te soy sincero, y respetando todo el drama humano, la tragedia y todo lo que ha pasado allí, ¿no?, que tampoco quiero que nadie se ofenda y a nadie le moleste lo que te voy a decir, pero nuestra sensación, sabiendo lo que ahí ha pasado, pues es que quizás ese sea un lugar marcado y quizás es como una llamada de atención, o que a mi madre al golpear es como si no sé cómo explicarte, como si fuese un resorte o una especie de palanca que nos puso en contacto con lo que allí ocurrió años atrás. Que tampoco puedo estar seguro pero vamos, lo que pasó es muy extraño. A bote pronto, Javier Sierra, imagino, rodeado de libros en su hogar, en su biblioteca, y ahora sí con el alma en un puño, porque estas cosas tienen tal aplomo, tal fuerza, te reconcilian de tal forma con el misterio, porque ahí está la gente, lo puedo decir, absolutamente normal, que no ha vuelto a tener encuentros con lo extraño, que su vida no tiene nada que ver con el misterio, profesionales que hacen su vida y que coinciden en ese lugar, en ese momento, y les pasa eso. Javier, ¿cómo te quedas? ¿Qué piensas? Si quieres preguntar algo directamente a Pedro.
Bueno, la verdad que el testimonio de Pedro en este sentido es impagable, ¿no? El poderlo tener delante de los micrófonos y conversar con él. A mí me vienen a la mente varias cosas que he estado hurgando en mi archivo en estas horas previas al programa para tratar de contextualizar si ese lugar, además de lo ocurrido en la catástrofe que estamos hablando, en todo el drama del año 79, si además antes pudo haber algún otro precedente, y que he encontrado dos cosas muy curiosas. Una nos remonta al siglo IX, al año 812. Hay una leyenda que habla de luchas entre moros y cristianos en los tiempos de Alfonso II el Casto. En este mismo lugar, Javier. En este mismo lugar, justo en el puente que cruza sobre el río Órbigo. En medio de esas escaramuzas, que como digo se sitúan en torno al año 812 de nuestra era, parece que las tropas de un cabecilla moro, que es el que estaba asediando aquel lugar, un tal Orés, huye ante la presencia del ejército cristiano, y al cruzar ese puente se encuentra, dice la leyenda, con una luz muy potente en la que distingue unas siluetas y que le zarandean a él y a sus tropas, incluso le tiran piedras u objetos contundentes que no saben qué son. Los cristianos lo interpretan como una aparición de la Virgen, y de ahí surge la tradición de la Virgen de la Vega, que es un poco la patrona de toda esa zona, ¿no? El milagro de la Virgen de la Vega. La otra historia también es muy curiosa, es de principios del siglo XVIII, también en este pueblo, en Santa Cristina de la Polvorosa, incluso momento de un acta notarial. Ocurrió el 16 de julio de 1701, y es la historia de un segador, un señor que se llama Juan Barreiro, que fue empleado por un vecino de Santa Cristina de la Polvorosa llamado Juan Casado, que en medio de una tormenta de verano, típica, a mediodía, le cae un rayo. Todo el mundo piensa que ha muerto, pero cuando se acercan los vecinos a él descubren que no está muerto, que se ha salvado. El cura se da cuenta de algo muy singular, que llevaba colgado un rosario al cuello, y que ese rosario se ha deshecho, pero se ha quedado como tatuado, como perfectamente dibujado sobre la piel de este Juan Barreiro. A partir de ahí se levanta un acta notarial pensando que aquello es un milagro también de la Virgen, y que ha sido el que ha salvado a ese vecino, a las orillas justo del río Órbigo, en el mismo pueblo donde han ocurrido estos hechos. Nos queda una cosa más que quiero aportar. Qué maravilla, de todas formas, de la técnica, que esté Javier en conexión, escuchando al testigo con esta viveza, que estemos aquí, que esté Santi y que estén nuestros compañeros Noel, todos, no sé, un poco sobrecogidos, pero cuando llega la bofetada interna del misterio, le pega uno fuerte, tenga las creencias que tenga. Nos queda una cosa, y es que Luis Álvarez ha estado indagando, ha recuperado testimonios impagables de supervivientes, de rescatadores, de esas historias heroicas, ¿no? Heroicas, tremendas, que ocurrieron en la vera de ese río. Y Luis estuvo de acampada, se llevó una fiel compañera, un perro pastor alemán, y está ahora mismo lo que se llama en televisión teceando, es decir, revisando lo grabado. Pero le he pedido que nos deje, ahora está en pleno viaje, que nos deje una postal sonora de lo que ha vivido en esa noche, en ese lugar. Ahí va. Nosotros tratamos con el equipo de rodaje de Cuarto Milenio recrear las mismas condiciones que habían vivido en el año 91 esta familia de Álava. Para ello hicimos 2 noches de acampada y nos llevamos en esta ocasión a un perro, una pastora alemana de 3 años y medio, es mi perro. Y bueno, y le introduje en la tienda de campaña, dormí con él en la tienda y el equipo durmió en otra tienda de campaña, el cámara y el ayudante. A la media hora de estar con las luces apagadas, con los camping gas apagados, las linternas, recuerdo que cuando estábamos en el estado de presueño, ese estado parece interfaz en el que todas estas cosas suceden siempre y parece que tiene una explicación ahí, es cierto que empecé a oír una especie de jolgorio al otro lado de esa tela de la tienda de campaña, al otro lado de la cremallera, un jolgorio que al principio interpreté como que, bueno, algún ruido cualquiera, no estamos acostumbrados a estar de acampada, y sin embargo se seguía oyendo, me incorporé, se seguía oyendo, y un jolgorio, podría decir casi infantil, como si hubiera niños, pero al otro lado del río, en la otra orilla exactamente, y observé que el perro estaba en un estado de alerta, lo cual no es tampoco, digamos, no es del todo normal, pero en el bosque hay muchos ruidos. Lo que sí que recuerdo, y siempre lo he tenido muy claro, en cualquier investigación que hayamos hecho con el programa o rodaje, en cualquier sitio, con cualquier fama o con cualquier,
digamos, background. Si uno pierde los nervios, estoy convencido de que sucedería lo mismo que le sucedió a la familia en el año 91. El sonido fue desapareció, se quedó como un eco lejano y no volvió a pasar nada más en toda la noche. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena SER. Una y 55 minutos. Esto es Milenio 3, en la cadena SER. Aquí estamos, con el misterio como bandera. Misterio del hombre, de la ciencia, del pasado, de la historia y también de lo quizás sobrenatural. De aquello que nos pone la carne de gallina y que nos gusta contar. Y que nos gusta que gente como Pedro Valiente rompa el cerco de silencio. Vías de contacto, Carmen, yo no sé si esto puede tener algún eco. ¿Qué está diciendo la gente? Me interesa mucho que repitas las vías y que me comentes. Pues vamos a repetir las vías de contacto. 27699 si nos escriben a través del teléfono móvil poniendo Milenio, espacio y vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y la web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Vivian nos dice que pasó por el puente Órbigo este verano camino de Santiago, una ciudad muy interesante. Tote opina que ningún padre debería enterrar a sus hijos. Acabo de saltar de la cama, el accidente del río Órbigo del colegio Vistalegre. Yo estudié años después allí y es un colegio maravilloso. Gracias por acordaros de ellos, nos decía Chris. Hay varias personas que nos han escrito, Iker, que estudiaban en ese colegio. También nos decían, yo paso todos los fines de semana por ese famoso río, me lloran los ojos cada vez que paso por el Órbigo. Yo dejé una corona de flores, nos lo decía Fernando de Ávila. Mira, esas manos anónimas, de repente, con la magia de la radio, se convierten en Fernando. Siempre que voy a mi pueblo paso por Santa Cristina. No conocía este suceso, pero estoy seguro que a partir de ahora, siempre que pase, me acordaré de esos niños. Nos lo comentaba Daniel. También dice que yo estuve viviendo en Santa Cristina y lo del accidente es un tema tabú. Todo el mundo lo lleva en el corazón y nadie quiere hablar de ello. Nos lo comentaba Héctor. Hola, yo tuve la oportunidad de estar en Madrid, en el mismo colegio mayor, con los niños y profesores de este colegio que tuvo el accidente. Hablando en una habitación con estos niños gallegos, entró el chofer y otros niños jugando con polvos pica pica. Había mucha confianza con el joven chofer que los había llevado a todos lados. Siempre he pensado que igual estos polvitos y los juegos entre el chofer y los alumnos fueron la causa de este accidente. Yo tenía 19 años y fui a Madrid también de viaje de fin de curso, con niños de octavo. Mis dos hermanos estaban ahí, eran de un colegio de Tenerife. Nos lo comentaba M. Sabina. Luego recapacitaremos y seguimos durante la noche, desde luego, pendientes de los mensajes que hablen de esta tragedia. Pedro, ¿no has vuelto al lugar o volverías al lugar? Pues la verdad que Luis me comentó como para ir allí, pasar la noche, pero le dije que no, que pienso que si te ha pasado algo, pues que eso hay que dejarlo estar y que no hay que jugar con ciertas cosas, ¿no? Porque eso no tienes la menor duda que no fue un sueño, como alguien muy escéptico podría decir. Hombre, ahí estaban las manos, ¿no? Aparte de eso, hay una cosa muy extraña. Si mis hermanas y mi madre gritan durante 8 o 10 minutos, si esos golpes tan contundentes y tan continuos y tan fuertes, si hay 2 tiendas de campaña donde están mi padre y mi hermano y no escuchan ni golpes ni gritos, si miramos por los ventanales y no vemos absolutamente nada, si vemos las marcas, vemos en el techo sobre todo, que es lo más llamativo, y luego nos enteramos de toda la historia que hay detrás, pues a mí se me abren ciertas interrogantes que no encuentro respuesta. Nosotros tampoco, Pedro, solo tenemos una certeza, que viviste ese suceso, que tu familia también lo vivió, y eso es algo absolutamente fascinante y al mismo tiempo sobrecogedor. Pedro, un valiente, lo has contado fenomenal. Nos has hecho llegar la fuerza del misterio. Nuestro abrazo y también a Adolfo Urbina, nuestro técnico allí en Vitoria. Un abrazo para los dos, muchas gracias. Gracias a vosotros, Iker. Esto es digno de reflexión, Santi, pero lo haremos luego, justo antes de iniciar nuestro apasionante túnel del tiempo. Javier Sierra, Santiago Camacho, todo el equipo aquí, Carmen y yo, por supuesto, pues pendientes de lo que puede pasar esta noche, y el tema que viene también es fuerte, hay que decirlo. Ahora las noticias y regresamos. Seguid con nosotros, por favor. 2 y 7 minutos, aquí continuamos, Milenio 3, planeando nuestra nave radiofónica del misterio
por una tragedia hace 30 años. El río Órbigo, como decía Diario 16, se tragó a 45, 47 niños al final. En su colegio, en los reportajes de la época, aún se veían los itinerarios, los mapas, y como decía, dos imágenes que, leyendo la prensa, a uno no se le pueden olvidar. Esas postales del Museo del Prado, o esas rosas que alguien arrojó al agua y que flotaban solitarias. Tantos lugares marcados en nuestro país, que luego tienen continuación en personas que no son conscientes de lo que ha ocurrido allí. No es la primera vez que un suceso con manos aparece en diferentes lugares. Por ejemplo, en Chile, en el desierto de Atacama, nosotros pudimos investigar la vivencia de toda una familia que había estado en una especie de hacienda, en una hacienda donde había habido muertes de niños, una hacienda arrasada, salitrera, donde la gente trabajaba en el salitre, y allí, de pronto, empezaron a surgir una serie de fenómenos que no podían explicar. Estaban en tiendas de campaña, tuvieron que salir a la huida, y incluso pudimos entrevistar al padre de familia, allí, en Humberston, Chile, y comentaba que sufrieron una especie de lluvia de piedras sobre ellos, una lluvia de piedras intensa y que llegó a ser realmente peligrosa para su integridad física. Niños y padres tuvieron que salir corriendo y las manos, lo que parecían manos de niños, golpeando los cristales, golpeando el coche en toda su superficie, dejando las marcas. Comentaba Santi que había algún caso muy parecido a lo ocurrido en Órbigo, o más bien parecido a lo que Luis Álvarez nos comentaba de la experiencia de acampada posterior. Sí, porque es increíble cómo las historias se repiten en el mundo. En febrero de 1958, en Prestonburg, Kentucky, ocurrió un accidente calcado, 26 niños en esta ocasión, calcado al de Órbigo. En esta ocasión el río se llamaba el Gran Río Arenoso, el Big Sandy River, y las escenas de pánico, las escenas de los supervivientes son prácticamente las mismas. Y lo curioso es que el lugar a día de hoy tiene fama de que suceden cosas extrañas, y precisamente lo que cazadores, pescadores, gente que no es de la zona y no está avisada del tema, han reportado cuando acampan a las orillas de ese Big Sandy River, a la altura de Prestonburg, es precisamente que oyen por la noche una gran algarabía de niños, y que bueno, pues lo achacan pues una excursión, un colegio que ha acampado cerca, y luego cuando preguntan en el pueblo, pues es cuando les cuentan la historia. Exactamente lo mismo que ha descrito Luis Álvarez en su crónica. 2:10. Abrimos líneas de forma especial, lo repito, porque quiero tener el pálpito. La gente, son 30 años, muchas vidas marcadas con esta muerte terrible en el río Órbigo, tantos niños, y luego los ecos, como bien decía el maestro Paco Pérez Avellán. Tenemos en la mesa, como siempre, la mesa de este estudio, donde hoy falta Javier, aunque está en el estudio supletorio de su propio domicilio de alguna forma, pues está llena de recortes, ¿no? La mesa está repleta de trozos de historia. Yo decía que Diario 16, qué maravilloso periódico que elabora en la transición, ya no existe, pero ahora cuando uno recupera estas piezas periodísticas se queda maravillado por el trabajo gráfico incluso. Los periodistas, Paco Pérez Avellán, ayudando a las labores de recoger cuerpos, de abrazarse con los padres, de sentir ese dolor y de plasmarlo en letras. Así que sé que hay mucha gente esta noche que está escribiendo incluso en esa conexión marcada por ese cruceiro entre Vigo y este lugar tan cerca de Benavente, esta curva maldita, hoy Nacional 525, antes Comarcal 630. Javier, tu conclusión o titular respecto a uno de los casos. Yo me atrevería a decir, Javier, en 10 temporadas de Milenio 3 ha habido unos cuantos casos, ¿no?, que han rasgado la madrugada y nos han puesto la carne de gallina de verdad, por algo a veces que es casi inconsciente, que sientes que nadie se puede inventar eso, sientes la fuerza de la verdad. Ahora, ¿qué es? No lo sabemos. A mí me estremece pensar lo que describía Pedro, que la roulotte se zarandeaba, las manos de niños negras hasta el techo, la familia en pánico y una sensación como de rabia. Él ha hablado de agresividad.
¿Cómo resumirías esta historia? ¿Qué titular le pondrías? No sé, llama mucho la atención un detalle que ha contado Pedro, y es que solamente parte de la familia es testigo de esto, ¿no? El padre, que está en otro sitio, parece que se entera más tarde de lo sucedido, pero fíjate, llama mucho la atención porque en los casos clásicos de apariciones se produce precisamente ese fenómeno campana, como si el fenómeno se focalizase en un sector o en unos pocos testigos. La atmósfera en muchos de esos casos de apariciones, y así lo describen miles de personas como Pedro, se hace más densa, como si de repente el lugar se llenase de gente, desciende la temperatura o se nota un cambio en lo que sucede alrededor, y parecen algunos detalles de los que nos ha contado Pedro que se ajustan como un guante a esas descripciones clásicas. Tenemos pues al menos la descripción de un caso clásico en esa línea, pero un caso clásico que nos deja estupefactos, porque la fuerza de su testimonio y desde luego el vínculo a un episodio tan dramático lo subrayan como pocos. Última tanda de mensajes antes de entrar en el túnel del tiempo. Antonio Gordillo nos decía: ese día iba yo camino del pueblo de Aguilar de Tera, unos 15 kilómetros. Estuve viendo todo lo que pasó y no se me olvidará nunca. Un tío mío estuvo sacando los cuerpos de varios niños. Hola, os escribo desde León. Mi madre me había hablado acerca de la tragedia y me contó que mi difunta abuela, que era de Santa Cristina, solía ir una vez a la semana para rezar por las almas de los niños. Nos lo comentaba Ignacio. Amanda desde Vigo nos dice: hola amigos de Milenio, me he quedado helada al empezar a oír vuestro programa. Los niños que iban en ese autobús eran alumnos del colegio Vistalegre, donde yo estudié la EGB años más tarde. Mis abuelos y mi madre me contaron lo que había pasado y cómo una vecina nuestra perdió a su hijo y a su hija. La chica no tenía que ir a esa excursión, pero insistió en acompañar a su hermano pequeño. Al parecer era muy buena nadadora y pudo salvar a algún chaval, pero murió intentando salvar a su hermano. En mi colegio nunca se habló del tema. Yo empecé a estudiar allí en el 87, pero cuando llegó nuestro viaje de fin de curso en el 95, nos sorprendimos al enterarnos de que no nos íbamos a Mallorca o a Canarias, como otras escuelas, sino a Coruña. Cuando nos quejamos, alguien nos dijo, creo que un profesor, que la directora, una mujer ya mayor, estaba traumatizada con lo que había pasado y tenía miedo de que volviera a suceder. Por eso no quería que fuésemos muy lejos. Claro que nos podía pasar cualquier cosa en cualquier sitio. Esa historia me dejó bastante marcada. Saludos de vuestra fiel oyente, Amanda de Vigo. Yo sé que hay por lo menos 40, 45 familias en Vigo que si escuchan esto tienen que tener sentimientos encontrados, y yo los respeto todos y los entiendo todos. Es parte de la historia, no estamos añadiendo nada, tan solo los testimonios de personas, y hay más y de momento no quieren hablar, que han vivido cosas parecidas, pues como ocurrió en el camping de los Alfaques, después de la muerte, en este caso, de casi 300 personas carbonizadas, y luego periódicos de importantes rotativos, de los más importantes y prestigiosos, resulta que vivieron experiencias allí, y personas normales y corrientes como Pedro, en este caso Jesús, otro compañero que iba de conductor por la zona, vio unos niños. En fin, estas cosas ocurren y no sabemos qué son, pero nuestro abrazo, repito, para la gente de Galicia, de las cercanías de Vigo y de este colegio. Yo estoy pensando ahora, imagínate, Carmen, cómo puede marcar la vida no solo de ese curso que se parte el espinazo por la mitad, sino la vida de un colegio, como referencia constante, ¿no? Aquel curso que se perdió en el agua del río Órbigo. Manuel Páez desde Valladolid hace varias preguntas. Nos decía: por la fecha del accidente yo tenía 14 años, ahora tengo 45, pero aún recuerdo la noticia con escalofríos. He leído que por entonces el Órbigo llevaba crecida. ¿Sabéis si se rescataron todos los cuerpos de los niños? También he leído que recogieron a un militar que hacía autostop. ¿Creéis que eso tuvo alguna relación con el accidente? Otra cosa, tengo una caravana y estáis consiguiendo que se me pongan los pelos de punta. Muchos saludos, amigos. Bueno, pues efectivamente, la increíble historia de un militar al que Luis Álvarez localizó, un militar que se sube y se salva. Él no estaba haciendo autostop, le conocía a uno de los profesores, le sonaba la cara porque también era de Vigo. Lo reconocen y lo paran. Y justamente ese chico, que entonces tenía 21 años, que iba de permiso a su casa, logra salvarse. Es uno de los que dice que el cristal delantero del autobús se rompió y muchos de los niños, incluso él, pudieron salir por ahí. Y luego ese dramatismo, ese profesor, ¿no?, que salvando a varios niños, seguramente los niños que están vivos, como el que hemos entrevistado, Roberto, está vivo por la acción heroica de un profesor. Me estoy acordando de
de aquel gran portero del Sporting de Gijón, Castro, el hermano del gran Quini, que se lanzó a la playa a salvar a 2 niños, los llega a salvar y él, exhausto, muere en una poza, ¿no? Uno de los Son niños cosas tan terroríficas. que murió, y que ahora que hablabas de fútbol, era el hermano de un Carlos, jugador del Celta. Sí, Eso señor. es. Sí, señor. Seguimos recibiendo formas, información. Yo he pasado muchas veces por esa zona. Es a lo que iba. Y yo, déjame que cuente un pequeño secreto, Carmen. Cuando mi primo Roberto, hábil siempre y con alma de investigador, me dice: aquí hay una historia increíble, Iker, tienes que hablar con esta persona, de inmediato, no sabíamos el lugar, sabíamos que era un puente de Zamora y que alguien había comentado algo de un viejo accidente. Carmen de inmediato me dijo: ya sé dónde es. Sí, es verdad, porque yo de pequeña pasaba pues, casi todos los años 2 o 3 veces cuando íbamos a visitar nuestra casa que tenemos en Galicia. Siempre parábamos en el pueblo de mis abuelos, un pueblo de Ávila, y al día que era siguiente, la ruta natural a Galicia, esa carretera. Claro, y al día siguiente continuábamos viaje y pasábamos siempre por Santa Cristina de la Polvorosa. Y yo me acuerdo que mi madre, además es que es una escena que se me queda grabada desde siempre, que mi madre siempre que entrábamos por el pueblo, siempre que cruzábamos ese puente, se santiguaba. Hasta que un día, ya siendo consciente, la pregunté que por qué hacía eso, y me contó la historia del accidente y de los niños que habían perdido la vida allí. Era un lugar marcado porque además es una zona que paran muchos coches a comprar queso, tienen un queso buenísimo en la zona, y desde entonces es un pueblo que en cierta forma está marcado por esa tragedia. Ellos no tuvieron la culpa, al contrario, hubo muchos héroes en ese pueblo, hubo mucha gente que incluso se jugó la vida por salvar a esos niños y que casi mueren ahogados. A muchos se les tuvo que trasladar a los hospitales de la zona porque tenían un estado de congelación por intentar salvar a esos pequeños, con lo cual no hay que tener con una X marcada a esta localidad, a Santa Cristina de la Polvorosa. Al contrario, hay que hacerles un homenaje porque lograron salvar por lo menos la vida de algunos pequeños. Vamos a quedarnos con 2 cosas, bueno, con 3, las manos, marcando la noche y marcando ese lugar, y durante meses visibles. Qué pena que no haya un documento gráfico. Me contaba Pedro fuera de antena que era tal el miedo que habían cogido a la historia que querían despegarla de sus vidas cuanto antes. Solo la han recuperado 20 años después, y con esfuerzo, y gracias a muchas gestiones. Otra imagen, como siempre magistral, Javier Sierra la coge de inmediato con su visión periodística de los titulares, ese profesor que se despide con la mano, y que se despide diciendo adiós prácticamente antes de ser ahogado, de ser devorado por las aguas. Y un niño que intenta salvar a su profesora y esta le dice que le suelte la mano porque no puede hacer nada por ella. Vamos a marcharnos directamente al túnel del tiempo, pero seguimos, como digo, con las posibilidades de conexión permanentes. Vamos a ir rápidamente a conocer historias del pasado, a conocer otras voces, otras experiencias. Túnel del tiempo, no el Calero. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. Que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica, La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Becker. Que el metal se está fundiendo. Quien dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El túnel del tiempo. Una sección bomba realmente. Se inauguró con un tema polémico, pero como bien decía el coordinador de estos minutos en Milenio 3, Diego Marañón, aquí queremos aprender, sobre todo aprender. Hoy sobrecogernos, vaya conjunción de temas. Conectamos directamente. Ser Torrelavega. Diego Marañón, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Imagino que también muy impresionado, ¿verdad, compañero? Bueno, la verdad es que estoy sobrecogido aquí en el estudio en Ser Torrelavega, un programa duro hoy. Río Órbigo y la conexión con el misterio. Pues ahora vamos a otro tipo de misterio, un misterio que además de alguna forma marcó a toda una generación. Permíteme que nos vayamos a 1974 y a cómo sonaba ni más ni menos la sintonía del telediario.
Diego, futurista total para la época y además con grandísimos periodistas en activo. Uno de ellos creo que nos va a sorprender porque es protagonista, absoluto, de esta nueva sección, del Duelo del Tiempo. Un periodista que todo el mundo conoce, que todo el mundo incluso ha imitado, pero que en esta ocasión quizá hacía la más extraña de sus crónicas. Pues sí, nos vamos hasta 1974, como dices, en unos telediarios que por aquel entonces presentaba Alberto Delgado y que era la única manera, como todo el mundo sabe, hasta los 90 no llegaron las televisiones privadas y los telediarios de Radio Televisión Española eran la única manera de mantenerse informado de lo que ocurría tanto en España como en el resto del mundo. Por aquel entonces, además de los presentadores, y tal como ocurre hoy, también había corresponsales en una, digamos, incipiente actividad, pero ya lo sabía. Hoy vamos a conocer a uno de ellos, como dices. Uno de ellos que yo creo que, vamos ni a presentar, Diego, vamos a escucharlo directamente y luego comentamos qué hacía exactamente allí. La voz inconfundible, quizá el periodista más famoso de su tiempo, JH, las iniciales, en la puerta del cine prácticamente, comentando algo que estaba convulsionando a todos los Estados Unidos. Desde que al día siguiente de la Navidad una película llamada El Exorcista se estrenó en 22 ciudades norteamericanas, hay un infierno desatado sobre este país. Inmediatamente se formaron largas y serpenteantes colas donde el público esperaba hasta 4 horas para asistir a un espectáculo de 2 horas de horror. Poco después, más de 4 millones de personas habían pagado ya algo así como $10 millones por ver El Exorcista. Luego, la revista Newsweek, de la que he tomado sus líneas iniciales, sigue y dice: sin embargo, muchos de esos espectadores se salieron antes de que la película terminase. Otros se desmayaron, otros vomitaron allí mismo, en el cine. Y por lo que uno ve y oye, puede añadir, otros dieron gritos histéricos, otros parecieron perder momentáneamente la razón, otros lloraron de miedo, otros se sintieron poseídos del demonio. Todo eso es cierto y se sabe. Todo eso puede ser quizá el producto de una alucinación colectiva, pero los miles y miles de personas que cada día en muchas ciudades de Norteamérica se apiñan a la puerta de los cines que pasan El Exorcista no van engañados. De hecho esperan, temen, tal vez desean, sufrir ellos mismos esa que le dicen tan terrorífica alucinación. Que la película es ciertamente terrorífica, la más terrorífica de cuantas el cine puede haber producido, eso nadie lo duda. ¿Hasta dónde, a qué insospechados límites puede llegar el terror? Es lo que alimenta las siempre nutridas filas de presuntos espectadores. Y también quizá esa atracción tan antigua como el hombre, de jugar con el fuego de un más allá, o traspasar las fronteras de lo demoníaco. Diego era Jesús Hermida, evidentemente, haciendo una crónica por el eco social. Algo estaba ocurriendo con una película que no había ocurrido jamás en la historia del cine. Sí, exacto. Fue un impacto impresionante, tanto en Estados Unidos el día que se estrenó, que además la estrenaron en una fecha un tanto peculiar. Se estrenó el día siguiente a la Navidad de 1973. En España tuvimos que esperar un par de años más. Aquí llegó el 1 de septiembre del 75, porque entonces, los estrenos de cine no eran algo tan global. Hasta el año 75. Sí, 1 de septiembre de 1975. Así que precisamente se están cumpliendo estos días el 35 aniversario del estreno en España. ¿Y qué estaba ocurriendo, Diego? La sensación es que por encima del marketing, la pregunta que lanzábamos, vamos a ver ahora... Carmen, hay una pregunta pendiente para ver a día de hoy cómo se analiza el tema del exorcista, si la gente cree en el marketing o en algo más. Hay una encuesta y la pregunta es, ¿crees en la maldición del exorcista? Pueden votar en ikerjimenez.com. Por el momento los amigos que lo han hecho piensan que sí hay una maldición en el exorcista, el 53,7%, y no el 46,3%. Eso está reñido. En ikerjimenez.com podéis votar. Lo cierto es que a nivel de recaudación, a nivel de impacto, a nivel de golpetazo en la sociedad de la época, nada parecido a lo que está pasando en Estados Unidos en ese momento del estreno, en esas frías navidades y demoníacas navidades, ¿no?
Sí, la recaudación superó al final de la vida fílmica de la película en Estados Unidos los 193 millones de dólares y en todo el mundo los 400. Esos son aproximadamente 315 millones de euros. Eso sin contar las ventas tanto en vídeo doméstico como en DVD y la explotación de todo el merchandising que dio esta película dirigida por William Friedkin. Vamos a escuchar algo que es sorprendente, Diego, algo que ha recuperado Carmen, y que son fragmentos de ataques de pánico y de personas. Las imágenes son increíbles, los sonidos, bueno, podemos contarlo, la gente desmayándose a la salida del cine, pero desmayándose literalmente, gente vomitando, y claro, es que ahora ya casi no nos impresiona nada, aunque te voy a decir una cosa, Diego, ayer estaba con Carmen viendo un tráiler de los años 70, un tráiler que no se emitió, un tráiler extraño o un sobrante de la película, donde se empleaban las caras maquilladas de una especie de demonio que aparece de forma recurrente y subliminal, y acongojaba, por no decir otra cosa, todavía hoy, sí, te lo aseguro. Es la cara, Iker, de la doble de Linda Blair, eres Eileen Dietz, y ese tráiler que mencionas, que son una serie de flashes de máscaras de la muerte, terrorífico. Fue prohibido por las autoridades cinematográficas. ¿Fue prohibido, Diego? Sí, no se llegó a emitir, no se permitió su emisión por considerarlo, y te leo literalmente, demasiado terrible. No se podía emitir. Bueno, pues esto es una sorpresa, porque desde luego esa cara tenía algo, la doble de Linda Blair, ni más ni menos. Pero vamos ahora a escuchar esto, y le ponemos voz, no doblaje, pero sí, explícanos, Carmen, ¿qué estamos viendo ahora en los cines? Noel, ponemos este documento, la gente en los cines pasándolo mal, pero de verdad. I have a friend in there alone, and I don't want to leave her in there alone. I'm not standing here shaking for nothing. How about you? It's very, very real. Son chicas que dicen, me sentía aterrada y muy sola, no quiero sentirme así, estaba temblando, es muy real, es uno de los films más terroríficos del mundo, tuve que ponerme la chaqueta en la cara para taparme. Dicen también fantástica, nunca he visto una película que provoque desmayos en la gente. Estaba ocurriendo y no era solo marketing, al parecer. Diego ha recuperado algunos documentos que creo que son apasionantes para el túnel del tiempo, y ahora tenemos una sorpresa, y es que Javier Sierra nos va a contar algo que yo no conocía. Hay varias cosas que no conocía del Exorcista, parece mentira, pero las hay. Y Javier, yo creo que está preparando ya las fotografías visuales, porque si nos hemos enamorado y hemos pasado malos ratos con el Exorcista, yo lo sigo pasando si la vuelvo a ver, hay algo ahí, pues me imagino lo que sería estar, por ejemplo, en esas escaleras, o en esa universidad donde el atormentado padre Carras investiga, o en ese lugar donde el cadáver del sacerdote cae rodando hasta el final, o en ese ventanal donde aparece el padre Merrill, el exorcista, en uno de los fragmentos más famosos, en uno de los fotogramas más icónicos de la historia del cine. Pero Diego ha recuperado unos elementos que son declaraciones del equipo, sí, y declaraciones que no dan lugar a la duda de que entraron en una espiral de miedo ellos mismos. Sí, es cierto, hay varios miembros del equipo a los que, como dices, no les cabe la más mínima duda. Es curioso porque dentro del equipo de actores hay algunos que como digo, no tienen duda de que había una maldición sobrevolando el rodaje, y otros, como Max von Sydow, prefieren pensar que debido al proceso tan largo de rodaje de la película, porque duró casi un año, fue del 14 de agosto del 72 hasta el 20 de julio del 73, claro, son 11 meses. Max von Sydow siempre dice, bueno, fueron 11 meses, es normal que haya en ese periodo de tiempo varias muertes en un equipo de tantas personas. Sin embargo, Ellen Burstyn es una de las actrices que siempre en todos los making ofs y en todas las entrevistas que hacen siempre adopta un rictus mucho más serio, y para ella es algo realmente serio. Y atormentadas parecen muchas personas que formaron parte del Exorcista. Se cifra a día de hoy en 9 muertos en el rodaje. Vamos a escuchar declaraciones de los principales protagonistas, guionistas, efectos especiales y actrices del Exorcista. El efecto fue devastador para muchas personas, porque esto no era solo la profecía ni la semilla del diablo. Tuvo un gran impacto psicológico y religioso. No es una película de Drácula. No es una película de un alienígena, es una película que trata del caso de unos vecinos nuestros.
Es una calle de verdad, en una ciudad de verdad, con personas de verdad que viven en una casa. Y arriba, en el tercer piso de la casa, hay una niña de verdad que está poseída por un demonio. Fue muy curioso ver cómo la película pasaba de ser una película de terror a convertirse en un fenómeno que ponía a prueba al público. La gente decía, yo fui a verla y 3 personas que había a mi lado se desmayaron y tuvieron que llevárselas. Otro se puso a vomitar y cosas así. Yo veía lo que ocurría sin poder comprender cómo tanta gente podía reaccionar de esa forma. ¿Pero qué les pasa? Sí, es una película. La película sigue teniendo el mismo valioso efecto hoy en día. Produce una intensa respuesta emocional. Que sea positiva o negativa, no importa. Es la respuesta. Estuviste vivo durante esas 2 horas. Muy vivo. La gran pregunta, Santiago Camacho, es ¿qué sigue teniendo El Exorcista? Rodada hace casi 40 años, 36 años prácticamente, y que sigue provocando a nivel del subconsciente o en el inconsciente colectivo sensaciones que no hemos encontrado en ningún otro film. Pues supongo que llama hacia un terror muy primario, llama hacia el terror que le tenemos al mal básico, o sea, eso que precisamente el arquetipo del diablo lo representa a la perfección y lleva siglos representándolo. De todas formas, estaba escuchando todo esto que sucedió y efectivamente sucedieron un montón de cosas. De hecho, creo que lo más grave que pasó es que una mujer tuvo un aborto directamente en una de estas primeras exhibiciones de la película. Pero me llama la atención porque en aquella época pues había todavía una cierta inocencia, es decir, había estrenos, no al nivel del Exorcista, pero sí hubo estrenos cinematográficos que causaron gran impacto y desmayos también, y gente que salía precipitadamente del cine. Pasó con La Matanza de Texas, pasó con La Noche de los Muertos Vivientes, pasó hasta con Terremoto, que se rodó en un sistema que entonces era de alta tecnología, que lo llamaban Sensorround, que hacía que vibrasen un poco las sillas, y hubo un ataque de pánico generalizado en la sala, porque creían que el mismo terremoto que estaban viendo en la película, pues estaba atacándoles en la sala. Pero a día de hoy no sé qué habrá pasado con el ser humano, pero nos hemos desensibilizado de tal manera que algo así es impensable. Es decir... Y sin embargo, cuando uno ve el tráiler que mencionaba Diego Marañón, o que hemos visto, te aseguro que se despierta dentro de ti algo como muy primitivo, y que esas caretas, esos maquillajes consiguieron, y que no debe ser tan fácil. No, eso por supuesto. Y de hecho, cualquier versión, sea del director, remasterizada, con escenas nuevas, cualquier versión que se ha editado... No se parece a la original. Efectivamente. Y ese es un misterio. Ahí estamos. Bueno, Diego nos ha recuperado, luego lo pondremos, los primeros doblajes al castellano. Las dobladoras incluso luego declararon que tuvieron muchos problemas al hacer esta película. Y es que es verdad, la primera versión de los 70 del Exorcista, luego lo vais a escuchar, no tiene nada que ver con las voces que pusieron después, y de verdad impresionan. Pero lo que tiene que ser impresionante, Carmen, no me digas que no, Diego, Santi, es estar en Georgetown y estar en los lugares donde todo eso ocurrió. Javier, compañero, diapositivas gráficas, ¿no? Recuerdos, desde luego el primer lugar, ¿no? Esa escalinata donde ruedan pues gran parte de la trama del Exorcista. ¿Qué se respiraba ahí? Pues mira, mi paseo por ese lugar fue hace 2 Navidades. Había quedado a comer, a almorzar con Catherine Deville, la autora del 8, es decir, que era una velada literaria en la ciudad de Washington, en el barrio de Georgetown, que está muy pegado a ese lugar. Y había visto poco antes el edificio de Watergate, el famoso escenario que acabó con Nixon, ¿no? Bueno, pues muy cerca de ese lugar, cerca del puente Key, que es uno de los puentes más famosos de Georgetown, hay una calle muy importante que atraviesa la ciudad de Lavado, que es la calle M, y la calle M. La calle M, sí, que es la calle comercial, digamos. Es una calle que no da miedo, ¿no? Realmente. Y en una esquina con Prospect Street, que es como se llama el sitio concreto, surgen esas escaleras. Son 75 escalones. Bueno, en realidad
74,5, porque hay un pequeño escaloncito al principio que casi ni se ve, ¿no? Que ascienden en vertical, paralelos a un muro de piedra que ya no es exactamente igual que el que aparece en la película, ha sido retocado. Hay un arco como de medio punto que corona toda esa gigantesca escalera, y a mano derecha un edificio pintado de rojo, que yo creo que tampoco estaba pintado de rojo originalmente, pero que visto a la luz del día no ofrece, en fin, ninguna visión aterradora. Volví a ese lugar, a Prospect Street, aquella noche ya sin Catherine Neville, para darme el privilegio de poder pasear por ese lugar, digamos que en las tinieblas. Y por la noche las cosas cambian. La calle sigue estando mal iluminada. Lo que parece que en su momento fue un lugar de tránsito para gente que cogía el metro para dirigirse al centro de la ciudad, hoy es un lugar abandonado, no lo transita nadie, o prácticamente nadie. Y el sitio es de esos lugares donde ir solo intimida. De hecho, yo no me atreví aquella noche a subir los 75 peldaños. ¿No subiste los peldaños? No, por la noche no. Hay una serie de libros que yo creo que son joyas, editados, los tiene Carmen aquí, en inglés, sobre Detrás del exorcista sería el título. The History Behind the Exorcist. Y pasan cosas, ocurren historias, y alguna tiene que ver, alguna de estas historias, con el equipo, las escaleras y fotografías incluso extrañas. Al parecer, bueno, la escena por excelencia de la escalera es cuando el sacerdote sale rodando escaleras abajo después de ese envite del demonio, ¿no? Rompe la ventana, el vidrio, y cae. Para eso se utilizó un especialista, pero claro, cuando vieron la escalera dijeron: el especialista aquí se va a matar literalmente. La repitió en 2 ocasiones y después el director le dijo: ¿cómo has logrado hacer esa escena? Porque has caído muy bien. Y dijo que había puesto el cuerpo en forma zen, es decir, como sin huesos, como si no tuviera huesos, y que así había logrado rodar. Por si acaso, el equipo de producción se dedicó a poner todas las escaleras forradas con una especie de goma para que así el especialista no se matara, porque ya había habido alguna caída del equipo. Bajando algunos instrumentos, gente del equipo había tenido tropiezos, se habían tropezado en la escalera y alguno había rodado de cabeza haciéndose una gran brecha. Y con las fotografías que dices, toda la gente del equipo y los curiosos, había niños que estaban en las azoteas de los edificios de alrededor, desde donde se veía esa escalera y todo lo que hacían en ella, pues empezaban a hacerse fotografías justamente en los escalones, más o menos en la mitad de la escalera, Javier, que creo que hay como una especie de rellano entre varios escalones. Sí, hay un rellano y hay varias ventanas que dan justo a la escalera, que se supone que una de ellas es donde tiene lugar el exorcismo. Bueno, el impacto del lugar es tal en nuestros días que cuando yo preguntaba por Prospect Street, la gente pues me miraba un poco rara, porque yo quería ir a esa dirección. De hecho, le pregunté a Catherine Neville por esa dirección y tuve que decirle, no, The Exorcist Steps, los escalones del exorcista, y entonces inmediatamente Catherine Neville supo que es exactamente lo que yo quería ver, ¿no? Y con ello todos los washingtonianos. O sea que es un lugar muy fotografiado. Es un lugar muy fotografiado, y en varias fotografías que se realizó el equipo allí, que incluso salen publicadas en los libros, salían extrañas luminarias. Ya con todo lo que había pasado en el rodaje de la película del exorcista, esto no se tomó como una simple casualidad. Muchas de esas fotografías tapaban incluso la cara de los fotografiados, era como una especie densa de halo blanco que se ponía encima de ellos y no dejaba que saliera la cara. La gente del equipo ya empezó a dejarse de hacer fotografías en esos escalones. Hay más, hay una segunda parte de la crónica de Hermida, y ahora tenemos algunos documentos, 2 sobrecogedores, uno ese doblaje del que os hablaba, amigos de Milenio 3, y otro que lo he vuelto a escuchar, que lo recuperaba Diego Marañón, luego nos cuenta la procedencia exacta, pero que es la historia real contada por un sacerdote español, y que en sus 2 minutos de intensidad difícilmente comparable, a uno también le pone la carne de gallina, ¿no? Es el último coletazo del exorcista en la realidad. Pero veamos cómo el maestro Jesús Hermida terminaba su crónica hablando de los auténticos disturbios mentales que, más allá del marketing, por vez primera en la historia del cine de terror, estaban ocurriendo con El exorcista. Y tanto es así que muchos se mueren de ganas de ver El exorcista, pero no se atreven.
Porque por una vez parece ser cierto ese truco tantas veces utilizado de advertir a las personas afectadas de ciertas debilidades nerviosas que no vean la película. O tal vez el truco sea que muchas personas resultan afectadas de ciertas debilidades nerviosas después de ver la película. Incluso los profesionales de la cinematografía están de acuerdo en dar al Exorcista un premio absoluto al terror. Por ejemplo, la revista American Cinematographer, especializada en los aspectos técnicos solamente del cine, dice de la película: acosada por numerosos problemas de producción, algunos de ellos de la más extraña naturaleza, y filmada a lo largo de todo un año, El Exorcista aparece en las pantallas como una estremecedora historia de horror, tan fiel a la novela de William Peter Blatty, del mismo título, que hace cuentos de niños de películas como La semilla del diablo o La psicosis de Hitchcock. Esa novela, que algunos dicen basada en acontecimientos reales, cuenta la historia de una niña de 12 años poseída del demonio y sometida a las ceremonias del exorcismo. Nada más, pero nada menos. Bueno, este es Noel Calero, que acaba de poner un corte de The Haunted Boy, el niño encantado, el muchacho encantado, el muchacho maldito, que se ha estrenado, se va a estrenar, y que es la historia real de la investigación de Robbie Mannheim, el niño del exorcista. Y desde luego, en fin, pido casi disculpas, Noel, pues es así. Y para aderezar la información del exorcista, nos regala con estos sonidos que de verdad nos retrotraen a historias tan fuertes como las que tuvieron que impresionar a una mujer que se dedicaba al arte del doblaje. Diego Marañón, compañero, Mimí Muñoz puso la voz al demonio poseyendo a Regan, y yo creo que era un trabajo, en fin, sobre todo para una mujer con creencias muy religiosas, pues casi contradictorio, ¿no? Sí, en España hubo dos doblajes. Hubo un doblaje, el original, en 1975, dirigido por Fernando Rey y realizado en los estudios Sincronía de Madrid, y otro, el que casi todo el mundo conoce, que es el del año 2000. Digo que casi todo el mundo conoce ese porque el doblaje original está descatalogado hoy por Warner España. Que es otro misterio, o sea, no se puede encontrar el doblaje de los 70. Yo me he dirigido incluso a Warner directamente y me han contestado que es imposible, que está descatalogado y que la única versión disponible a día de hoy para comercializar es la versión que salió en 2000, la versión del director. Es muy curioso, Diego, permíteme, porque antes, hablando de Órbigo, cuando, en fin, lo que está pasando, ¿no? Estamos digitalizando solo porcentajes de cosas o actualizando, y esto sería, Javier, Santi, otro tema para el futuro apocalipsis digital, y estamos perdiendo tantas cosas en el camino. Uno va al tema de Órbigo, no quedan imágenes de casi nada, pues ha recuperado un 1%. Uno va al Exorcista, la versión original, no queda casi nada, en fin. A lo mejor quedan, lo que pasa es que hay que buscarlas, porque en esos archivos inmensos lo que falta es alguien que se dedique a buscarlas. Y Muñoz, Diego, sí, su historia. Como te decía, en ese doblaje del 75... algunas frases fueron retocadas porque es evidente que aún había los últimos coletazos de la censura. Como dices, Mimí Muñoz era una actriz curtida en teatro y cine. Es madre de las también actrices María José, Mara y Conchita Goyanes. Tuvo una relación con Vittorio De Sica, con el director y actor italiano. Y bueno, la eligieron, al igual que a Mercedes McCambridge, la responsable del doblaje original en inglés, por su voz rota y porque, bueno, tenía un timbre muy característico, muy neutro, se podría decir. Hizo un trabajo, la verdad es que estupendo y muy superior al del 2000, ya que en el doblaje que se puede encontrar hoy en día en tiendas, la voz del diablo está, digamos, alterada de manera informática. Sin embargo, en el 75 esa voz parecía provenir precisamente de otra entidad dentro del cuerpo de Regan. Era una voz de alguien casi podríamos decir que asexuado, muy mayor, y que la verdad es que sobrecogía. Si quieres lo escuchamos. Vamos a escucharlo, Diego, luego me cuentas si es leyenda o no, que Mimí Muñoz, pues bueno, se impresionó con el trabajo, y sobre todo Mercedes McCambridge tuvo problemas serios después como tanta gente, ¿no? Con el impacto de hacer este trabajo, doblar al demonio.
como diría Hermida, ni más ni menos, ¿no? Nada más, pero nada menos. Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre. Me gustaría ayudarte. Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan. Yo no soy Regan. Entonces nos presentaremos. Soy Damián Carras. ¡Y yo el demonio! Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. Muéstrame a Regan y te aflojaré una correa. ¡Socorra un antiguo monaguillo! Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Del primer impacto cuando escuchamos esto, pero yo vuelvo a escuchar en la radio a las 2:49 el socorra a un pobre monaguillo y se me siguen poniendo los pelos de punta, y es que es la verdad. Entonces hay un remanente de algo que es mágico y que está, o no está, Javier. Hay pocas películas que tengan esa autenticidad. Yo creo que en parte porque está basado en un hecho real y toma mucha información de ahí, pero también porque conecta con nuestros miedos más profundos, como decía Santiago, y yo creo que de alguna manera esa película creció en un ambiente muy particular. Mira, esto no se suele contar cuando se habla del Exorcista, pero tú piensas que cuando se estrena en las Navidades de 1973, Pablo VI es el Papa de los católicos, y en esa época el Concilio Vaticano II pues está, digamos, en pleno auge, se discute muchísimo también sobre la figura del diablo, y el propio Pablo VI, en el año 72, un año antes del Exorcista, empezó a sugerir que el diablo se estaba colando incluso dentro del Vaticano. Esas declaraciones, desde luego, inspiraron mucho a los creadores del Exorcista y se aprovecharon de ellas, claro. Bueno, Gabriel Amorth ha dicho hace bien poco que el demonio está dentro del Vaticano ya, ¿no? Directamente, el exorcista oficial, de alguna forma, del Vaticano. Ahora me cuentas alguna cosa, Carmen, sobre Robbie Mannheim, el protagonista, algún dato nuevo que me ha sorprendido mucho, que yo no conocía del caso real. Antes de eso, antes de escuchar al padre sobrino, y ahora nos cuenta Diego qué es esto. Diego, ¿es verdad eso de que las personas, por ejemplo, no sé si Mimi Muñoz, eso no lo puedo verificar, pero sí Mercedes McCambridge, tuvieron problemas, tuvieron obsesiones después de hacer el trabajo duro también, de doblar al demonio? Sí, Mercedes McCambridge, sobre todo. Ella ya tenía ciertas, digamos, malformaciones en la garganta, ciertas enfermedades, precisamente por eso la escogieron para doblar a la personalidad diabólica de Regan. En el caso de Mimi Muñoz fue, digamos, más una lucha interna, ya que ella era una mujer muy religiosa y le costó realmente adaptarse a las frases que tenía que leer. Se pasó todo el doblaje, como digo, preocupada, ¿no? por tener que decir tanta blasfemia, e incluso hubo compañeros de rodaje que, bueno, de alguna manera le reprocharon el haberse prestado a hacerlo, y ella solía decir, he leído, que llegaban a escupirle como si ellos mismos fueran ese diablo verde y espumarante que estaba dentro de Regan. Bueno, todo un ejemplo sociológico, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo con el exorcista. Ahora tenemos igual, a la niña la miraban fatal. A Linda Blair, ¿no? Linda Blair, cuando ella salía por la calle, incluso hay anuncios anteriores que hemos podido ver anunciando muñecas. Antes era una niña delicada, buena, que hacía sus pinitos en la publicidad, y desde que hizo el papel de la niña endemoniada, la gente en la calle la tenía miedo, se cruzaban de acera cuando veían... No me extraña que era una niña normal y corriente. A mí me da lo mismo, sinceramente, pero a mí no me extraña. Yo veo a Linda Blair y me cambio de acera. Bueno, pues eso también influyó mucho en su vida y en sus posteriores películas, en las que no tuvo ningún éxito. Ningún éxito. Último documento del túnel del tiempo, para poner colofón. Y por favor, amigos de Milenio 3, aparte de participar en las guías de contacto, de tener la encuesta, ver cómo acaba, me interesa mucho saber qué piensa la gente. La historia real, ya casi todo el mundo lo conoce, ese caso que William Peter Blatty, al hacer esa maravillosa novela que seguro que Javier tiene muy cerca, con esa portada que da miedo, editada por... Novela que vendió 13 millones de copias en los Estados Unidos. Oye, ¿qué portada tienes tú cerca? ¿Con qué dibujo? ¿Qué sale en la portada? Pues es ese extraño dibujo que hizo Plaza y Janés para la edición española. ¿Cómo no? De la primera edición.
y que uno tarda en acostumbrarse a la imagen y saber que eso es es el pecho de un sacerdote, ¿no? El busto de un sacerdote. Da miedo, realmente. El exorcista. Bueno, pues el caso real, años 40, un niño y una niña, Robbie Mannheim, y un exorcismo. El documento es estremecedor. En su día ahondamos en este caso. La historia del padre sobrino, y recuperas un fragmento de nuestro compañero Pepe Ortiz, que es antológico, Diego. Sí, el padre sobrino era un jesuita español que fue testigo indirecto del exorcismo más famoso de la historia, el de Robbie Mannheim, que dio lugar, como decís, en el que se basó William Peter Blatty para escribir El exorcista. El padre sobrino conoció a los sacerdotes reales que realizaron el ritual en el que está basada la película, y en esta entrevista de 1987, quizá la última que concedió, y procedente del archivo del periodista Pepe Ortiz, pues nos cuenta lo que él pudo vivir en primera persona. Una auténtica joya del túnel del tiempo. Son 2 minutos, os pido mucha atención. Está hablando un sacerdote al buen compañero Pepe Ortiz, un gran scoop periodístico en el mundo del misterio, contándole que él en Georgetown conoció a los sacerdotes que hicieron el exorcismo real. Mucha atención, por favor, porque esto es oro puro radiofónico. Es una película que ha tenido su resonancia en su momento oportuno, que es la famosa película del exorcista, que no es una película de ficción, sino que se basa en un hecho real. Y sobre hecho real sí tengo yo datos de primera mano. Y de primera mano es que yo he vivido en Estados Unidos 12 años y he sido profesor de la Universidad de Georgetown, donde ocurrieron estos hechos, porque estos hechos ocurrieron allá. Y el exorcista era un compañero mío. Las manifestaciones fueron primeramente ruidos, movimiento de enseres, del ajuar doméstico, golpes, en fin, algo que se puede explicar y que se estudiando, digamos, investigando muy detalladamente de dónde podían proceder los ruidos. Incluso se hizo un estudio sobre el subsuelo de Washington, el cercano allá, de dónde podían provenir los ruidos más o menos con eco, y se encontró que no tenía explicación ninguna. Luego los movimientos inmediatos de los objetos de la cama, etcétera, la fuerza que desarrollaba este individuo, tenía una transformación de su aspecto físico extraordinaria, hacia lo horrible, hacia lo deforme, hacia lo espantoso, que hablaba en un idioma no inteligible, que resultó ser a veces un idioma antiguo, del cual no se conoce ahora la técnica para hablarlo, pero se conoce que el idioma era antiguo y contemporáneo de Cristo. Avisaba de sucesos lejanos que no podía tener conocimiento por ningún otro, porque no eran cosas que había dicho la radio. Además estábamos en un tiempo cuando eso ocurría, donde había poquísima información por radio y nada de televisión. Esto es anterior a la presencia de la televisión. Y conocía sucesos, como tal persona acaba de morir, pero situada a miles de kilómetros, y se comprobó que era verdad, y está aquí conmigo en el infierno. Eso decía, esto no sabemos si era verdad o no, podíamos comprobarlo primero, que había muerto, que estuviera en el infierno, eso no se puede comprobar, pero decía cosas de este tipo para aterrorizarlo. Todo este señor, en el momento del Viernes Santo, dice, yo te mando en nombre del Dominus Jesus, lo dice en latín, que salgas de esta criatura. Y en ese momento el niño abre los ojos y dice, padre, se ha marchado. Y a partir de ese momento, poco hay que añadir al testimonio del padre sobrino, contándolo con enorme entusiasmo e impresión. El exorcismo de un niño, Robbie Mannheim, del que hay algún nuevo dato impresionante de su familia y la conversión de su propia familia. Es curiosísimo. Hay que recordar que este niño nace en 1935, cuando ocurre el exorcismo, cuando empiezan a realizar el exorcismo, tiene 13 años. Hay datos a los que hemos accedido, Iker, que son curiosos. Por ejemplo, unas semanas antes de que el niño entrara en ese estado en el que su cama se movía, en el que algo le rasgaba la piel del cuerpo, sobre todo del pecho y de la espalda, hay una gripe muy fuerte que hace que muchos niños tengan que ser ingresados en el hospital. Entre ellos, Robert Mannheim. Robbie, cuando estaba ingresado en el hospital una de las noches, los niños empezaron a llorar, los que estaban en su misma habitación. Llamaron a las enfermeras, incluso algún padre que estaba cuidando de su hijo al lado de la cama, vieron como este niño, al parecer, tenía unos ojos salidos de las órbitas, parecía estar en completo estado de rigidez
y de su garganta salían palabras como, y lo describen los propios testigos que estaban allí, el padre de uno de los niños, como si tuviera un hombre adulto dentro de su cuerpo. Su familia era del Ku Klux Klan. Su padre era un miembro del Ku Klux Klan que dejó de serlo cuando a Robert Mannheim para hacerle el exorcismo, tenían que bautizarlo. Un bautizo que suele durar 15 minutos. En el caso de Robbie duró más de 2 horas porque era imposible que entrara en la iglesia, y después toda la familia se convirtió al catolicismo. Bueno, mazazo final, podríamos decir, la escena que ha contado Carmen del hospital. Compañero Diego Marañón, una vez más, el túnel del tiempo, mágico, atemporal, adimensional. Un fuerte abrazo, y un fuerte abrazo a Carlos Revuelta, técnico en Torrelavega. Un abrazo, Iker, y solo 10 segundos para contarte que La sombra del exorcista es alargada el próximo 30 de septiembre, vuelve a las pantallas de todo Estados Unidos solo durante una noche. Un placer. Como siempre, fabuloso el trabajo, nuestro compañero, nuestro buscador en el tiempo, Diego Marañón. Don Javier Sierra, que le dejamos descansar. Yo estaría ahora un poquito inquieto, con el exorcista tan cerca. Igual es buen momento para empezar a paladearlo. Javier Sierra desde Málaga, nuestro querido compañero, nuestro fichaje estelar este año. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, apago los flexos y la biblioteca en la que estoy se vuelve oscura. Buenas Genial, noches. como siempre, nuestro compañero Javier Sierra. Santi, y ahora me cuentas en qué lío te has metido. Oye, ¿por qué en el incendio de Ibiza, que se ha quemado lo más bonito de Ibiza, en la cueva donde nace el incendio, solo hay una pertenencia y es un libro de Santiago Camacho? Ahora me lo cuentas.